Buenas. Brindamos un afectuoso saludo a todos los participantes de este auditorio virtual. Debido al incremento sustancial del interés de los ginecobstetras en ejercicio sobre un tema tan complejo y muchas veces difícil de asimilar para nosotros, hemos asumido el reto por medio de esta presentación para visualizar las principales circunstancias que inciden o afectan el ejercicio profesional del ginecobstetra colombiano en relación con su responsabilidad y las áreas de vulnerabilidad médico-legal que se encuentran íntimamente ligadas a posibles reclamaciones judiciales. Antes de revisar y profundizar las implicaciones del acto médico y su asociación a las responsabilidades médico-legales, queremos recordar la condición y objeto de la relación médico-paciente, cuando reconocemos que se rige por un acuerdo expreso, voluntario, por el cual el médico compromete todos sus conocimientos, habilidades y juicio clínico a una práctica profesional. Revisando el panorama general de la responsabilidad profesional, nos remitimos a una encuesta de responsabilidad profesional publicada por el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología en el año 2006. Se observó que un 89% de los fellows del Colegio Americano habían tenido una demanda y el 37% de estas demandas se generaron durante sus años de entrenamiento o residencia. Con respecto al área del ejercicio profesional, más frecuentemente asociado a algunas reclamaciones o demandas, encontramos que la obstetricia supera ampliamente hasta en un 62% al ejercicio de la ginecología. En Colombia, en un trabajo libre publicado en el 31º Congreso Colombiano de Obstetricia y Ginecología y luego publicado en la Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología, tenemos una cohorte histórica desde 1999 hasta el año 2014. El objetivo de esta cohorte fue caracterizar los procesos de responsabilidad médico-legal en obstetricia desde el punto de vista del médico, del paciente, de las instituciones, desde la atención médica y los procesos legales que se presentaron. Se obtuvo una muestra de 279 sujetos ginecobstetras en un universo de 872 litigios. Los procesos más frecuentes fueron los de carácter ético, pero un 7.7% de veredictos desfavorables, de los cuales un tercio fueron por demandas de responsabilidad civil. Llama la atención poderosamente que las instituciones que más frecuentemente estuvieron inmersas en demandas fueron de carácter privado y que los obstetras de género masculino fueron una abrumadora mayoría los que hicieron parte de estos procesos judiciales. Con respecto a la caracterización de la falla en la atención, encontramos que el 86% de estas demandas fueron generadas durante la atención de la segunda mitad del embarazo. Con respecto a la atención del parto, tenemos que decir que es el evento obstétrico generador del mayor número de procesos judiciales, hasta un 74.7%, donde el procedimiento de parto asistido para extracción fetal por ventosa es el procedimiento que más número de demandas ha generado o reclamaciones. Esto en conjunto con las alteraciones neurológicas en el recién nacido y la muerte fetal o neonatal. A nivel latinoamericano, revisamos una publicación en la Revista Chilena de Ginecología y Obstetricia, donde la Comisión Estatal de Arbitraje Médico Mexicana hizo un análisis de 7 años correspondientes a quejas de nuestra especialidad. Se concluyó que la ginecobstetricia durante 8 años consecutivos fue la especialidad con más quejas por parte de las usuarias del sistema de salud. Ellos mencionan además que la necesidad que tienen los sistemas de propiciar formación académica sustenta una atención inicial en médicos inexpertos sin la adecuada y debida supervisión. Esto conlleva a que los más expertos
queden hacia una segunda atención complementaria con el fin de corregir los errores cometidos. Además, proponen que la ausencia de un proceso de evaluación de desempeño como el parámetro que ha permitido la persistencia de los vicios en los procesos de atención ginecobstétrica. En concordancia con lo anterior, nosotros consideramos que esa evaluación de desempeño debe encontrarse regida por un estricto rigor científico, con un apego a unas guías, con el claro y diáfano objetivo de una atención con calidad y oportuna. En la misma encuesta del año 2015 que mencionamos en el Colegio Americano, el doctor Carpentieri nos trae y nos expone la información de que el 50% de los ginecólogos del Colegio Americano que participaron en la encuesta manifestaron hacer cambios en sus procedimientos quirúrgicos por el temor a verse inmersos en un procedimiento, en un proceso médico legal. Y llama la atención que de los residentes, el 50% de ellos durante su entrenamiento o años de residencia no recibieron educación en negligencia médica ni en gestión del riesgo, a pesar de que un 20% de ellos ya en ese momento se encontraban inmersos en procesos de responsabilidad civil. El doctor Glaser nos trae este gráfico donde evalúa las tendencias de las reclamaciones por mala praxis en ginecología y obstetricia. En esta nos muestra claramente que la ginecobstetricia, a renglón seguido de la neurocirugía, es la especialidad en indemnizaciones promedios más altas. Además de eso, nos genera la información de que las reclamaciones, las aspiraciones de las reclamaciones de obstetricia es la más alta hasta en un 27% que todas las otras especialidades juntas. Un hecho importante es que las reclamaciones en obstetricia son mucho más costosas que las reclamaciones en ginecología. En el Instituto de Medicina de Estados Unidos se generó un documento a partir de un estudio de la Universidad de Harvard, donde se hizo una revisión de 30,000 historias clínicas. Se encontraron en esa revisión que un 3.7 de posibles eventos adversos, los cuales se consideraron condicionados en un tercio a actos de negligencia médica. Si toda esta proporción se ampliara a la Unión Americana, a todos los hospitales de la Unión Americana, plantearíamos que se podría, considerando las cifras más bajas, se podrían presentar entre 40,000 a 70,000 muertes por año por negligencia médica. Eso nos permite expresar que los errores médicos son más letales que los accidentes automovilísticos, el SIDA o el cáncer de mama. En esta diapositiva queremos traer una síntesis de los diferentes factores relacionados con el error médico. Esto lo extrapolándolo al sistema de salud colombiano, donde hay diferentes actores con funciones diferentes, con funciones diferentes y a la vez con responsabilidades también diferentes. Genera que la mayoría de las negligencias van a estar involucrados cada uno de estos actores o diferentes de ellos, y que también la mayor frecuencia de estas variables hará más factible el error médico y un posible proceso médico-legal en ciernes. Aquí en la primera columna vemos algunos factores que están relacionados con lo que es el desempeño intrahospitalario. Acá proponemos lo que son algunos factores desde el ámbito administrativo. En la tercera columna, lo que serían factores inherentes a la relación profesional e interdisciplinaria de los médicos, los especialistas. Y en la cuarta columna establecemos o proponemos unos factores que tendrían que ser inherentemente al especialista y sus capacidades de competencias. En el proceso de administración del error,
más importante que el error en sí mismo es la respuesta o reacción de quien comete el error. Por eso, en la teoría de la virtud del error se plantea que el error es la fuente de retroalimentación más rica y enriquecedora en la experiencia humana a medida que nos permite corregir para mejorar. Las consecuencias para el ejercicio profesional derivadas del impacto médico de los procesos médicos legales ha generado que muchos especialistas estén abandonando la obstetricia de alto riesgo y un número importante de ellos haya dejado la obstetricia por completo. En el área ginecológica encontramos que un 20% de los ginecólogos que cambiaron su práctica han disminuido los procedimientos ginecológicos mayores. Y también especialmente lo que sería la histerectomía, debido a que en los datos obtenidos de esta encuesta, un 42% de las complicaciones generadas en ginecología son secundadas en más del 50% por el procedimiento histerectomía. En conclusión, a nivel latinoamericano y colombiano, el área materno-fetal es la principal generadora de litigios por negligencia médica para los especialistas en ginecología y obstetricia. Además, los eventos adversos prevenibles están significativamente ligados a veredictos desfavorables en las reclamaciones de responsabilidad médico-legal. En la segunda etapa de nuestra conferencia, queremos resolver algunas inquietudes o dudas que puedan tener los ginecólogos sobre lo que son los procesos de responsabilidad médica y su correspondiente aseguramiento. En Colombia, la ley establece que la responsabilidad médica es de medios y no de resultados. Por lo tanto, no se está en la obligación de garantizar la salud del enfermo, pero sí se debe brindar un apoyo en procura de su mejoría. Cuando se produce un evento que va secundado por una mala praxis, nos vemos los médicos abocados a cuatro tipos diferentes de procesos, los cuales pueden ser concomitantes: procesos civiles, procesos penales, procesos que tienen que ver con la parte ética y procesos administrativos en caso de ser funcionarios públicos y sean llamados en garantía a responder. Ante esta inquietud sobre si necesitamos protección del riesgo, queremos dar este mensaje a nuestros colegas que ejercer sin pólizas de responsabilidad médico-legal es una decisión de altísimo riesgo para el ginecobstetra, en la cual se puede comprometer su defensa idónea, que va a poner en riesgo su ejercicio profesional y lo va a conducir a la pérdida de su patrimonio. A partir de 1990, con la reforma del artículo 1127 de la Ley 45, el asegurador pasó de indemnizar al asegurado o especialista a garantizar la indemnización de los perjuicios que cause este especialista. Por lo tanto, los contratos de responsabilidad civil cambiaron diametralmente. Con respecto al daño, en la legislación penal colombiana existen dos formas: el daño material y el daño moral. El daño material está conformado por lo que es el daño emergente y el lucro cesante, mientras que el daño moral, tenemos al daño moral objetivo y el daño moral subjetivo. Ahora, con relación a los perjuicios, encontramos que también son de dos tipos: los perjuicios patrimoniales, que está conformado por los daños materiales, como son el daño emergente y el lucro cesante, y el daño moral objetivo. Y con respecto a los perjuicios extrapatrimoniales, encontramos aquí el daño moral subjetivo, el daño de la vida en relación, los derechos constitucionales y daños, alteraciones que puedan alterar la existencia de la persona o de la víctima.
En la ley colombiana, por medio de las pólizas de responsabilidad civil, nosotros podemos asegurar lo que es la responsabilidad contractual y la responsabilidad extracontractual. La primera o responsabilidad contractual es la que se deriva o se emana de la firma de un contrato entre dos partes, donde pues estarán las condiciones expresamente definidas en ese contrato. Pero en la responsabilidad extracontractual de alta implicación para nosotros los médicos, la responsabilidad se deriva de un daño donde no hay un contrato de por medio, pero donde se considera que se omite o se ha omitido la debida diligencia. Con respecto al tema de prescripción, aprovechamos para definir lo que son las prescripciones ordinarias y las prescripciones extraordinarias. La prescripción ordinaria involucra al asegurado o prestador especialista, y esta se inicia a partir del momento en que el especialista tiene conocimiento de que ha llegado una reclamación o demanda, sea por vía judicial o extrajudicial. La ley en Colombia le permite o da un espacio hasta de 2 años para lo que es la prescripción ordinaria del derecho a reclamación del asegurado ante la aseguradora. Con respecto a la prescripción extraordinaria, esta le compete a la víctima o beneficiario de las pólizas y se inicia a partir del momento en que sucede el hecho causante o el evento dañoso. La ley colombiana establece para la prescripción extraordinaria hasta 5 años a partir del momento del evento. Con respecto a la responsabilidad extracontractual, la prescripción aplicada en la ley colombiana es hasta 10 años, tema importante para nosotros. Aprovecharemos la oportunidad para revisar los diferentes factores que de una forma inciden en la garantía y el aseguramiento que hacemos a través de nuestras pólizas de responsabilidad civil. Por lo tanto, es importante que conozcamos cada uno de estos componentes para poder tomar la mejor decisión al momento de nosotros realizar un contrato por una póliza de responsabilidad civil. Con respecto a lo que son las coberturas para perjuicios extrapatrimoniales, debemos dejar en claro que la obligación de las aseguradoras solamente se restringen a daños patrimoniales causados a la víctima, no al asegurado o profesional. Por lo tanto, a excepción de que se encuentre previamente estipulado en el contrato de responsabilidad civil, si no está establecida que hay una cobertura extrapatrimonial en caso de presentarse reclamaciones extrapatrimoniales, que ya vimos cuáles eran, le tocaría asumirlo directamente de su patrimonio al profesional. Por lo anterior, nosotros hacemos una clara recomendación a los profesionales en el momento de adquirir sus pólizas, de verificar que exista en la contratación la cobertura extrapatrimonial. Con respecto a la exclusión de la culpa grave, en Colombia la inclusión de la culpa grave se hace bajo estipulación expresa en el contrato. Normalmente las aseguradoras no aceptan incluirla dentro del riesgo asegurado. Por lo tanto, si usted no verifica que esté en el contrato, el asegurador está exento de responder en caso de una culpa grave. Ahora, si usted hace una contratación de cobertura general y en el contrato con la aseguradora no aparece que está excluida la culpa grave, usted por ley tendrá derecho a que la aseguradora lo ampare en caso de un evento por culpa grave. En esta diapositiva queremos aprovechar para dejar constancia y claridad concisa de que el dolo y los actos potestativos, o sea, los que el médico hace a voluntad del asegurado, son inasegurables. Por lo tanto, así esté en el contrato, no tiene ninguna validez jurídica
y no podrá ser amparado. Con respecto a las modalidades de delimitación temporal de la cobertura, en Colombia tenemos 3 modalidades de pólizas de responsabilidad civil. La modalidad de ocurrencia, lo más importante en ella es que abarca o cobija los eventos que ocurren durante la vigencia del seguro y además las reclamaciones que se puedan presentar durante los términos de prescripción establecidos por la ley para la responsabilidad civil. ¿Qué quiere decir? Que en caso de la responsabilidad extrapatrimonial podríamos estar cubiertos durante los 10 años. En la modalidad claims-made o de reclamación pura, aquí cambia el objeto y acá son las reclamaciones que se den durante la vigencia del seguro. Siempre en este tipo de pólizas de reclamación pura o claims-made debe establecerse y negociarse con la aseguradora una fecha de retroactividad a partir de los cuales los eventos que se reclamen durante la vigencia van a quedar cubiertos. Situación muy importante. Tercero, en caso de tener un evento adverso, recomendamos avisar a la aseguradora y consignar en la póliza el evento de riesgo para una futura reclamación, porque en el momento en que usted firme la suscripción del siguiente vigencia o siguiente periodo de contratación, usted va a excluir y quedarán excluidos los eventos previos al nuevo contrato. Con respecto a la modalidad sunset o mixta, acá los eventos que se realicen durante la vigencia del seguro son los que quedarán cobijados, pero acá tiene una condición y es que la reclamación se dé dentro de un periodo establecido en la negociación de la póliza, que normalmente es hasta de 2 años. Por eso, para que usted pueda tener acceso a reclamar o a protestar ante una aseguradora o llamar en garantía a una aseguradora, es necesario que se cumplan estas 2 condiciones que a veces no se presentan en el tiempo debido y cuando el especialista va a requerir a la aseguradora se encuentra prescrita la cobertura. Con respecto además, en esta tabla queremos ilustrar bajo unos parámetros de semaforización cuáles serían los parámetros más importantes que nosotros deberíamos conocer al momento de salir a buscar una póliza de responsabilidad civil que nos permita, en caso de una dificultad, tener una indemnización o garantizar una indemnización adecuada a la víctima con el fin de no poder afectar nuestro patrimonio. Por lo tanto, en el análisis de todo lo que hemos planteado, nosotros recomendamos ampliamente que los colegas deben abstenerse de asumir contratos de modalidad sunset o mixta, porque ellos tienen un alto riesgo de prescripción del aseguramiento en lo que sería correspondiente a la responsabilidad extracontractual. Con respecto a los gastos de defensa, queremos dejar la precisión que en Colombia no hay claridad en el proceso que debe cursarse para que se puedan obtener los gastos de defensa por parte de la aseguradora. Pero usualmente se plantean 2 opciones, como son el reembolso de los gastos de defensa con soportes de pagos o pagos para defensa por etapas a medida que va avanzando el proceso. Entonces, queremos que con esta información le permita a ustedes ser de gran ayuda al momento de la contratación de su correspondiente póliza de responsabilidad civil. Muchas gracias por su atención.